Hoy contamos con Carlos Faubel, vicesecretario general de UGT del País Valenciano y secretario general de UGT en Ford. ¿Cuál es en estos momentos la situación del sector de la automoción en Europa y en el mundo? ¿Podemos estar hablando de que estamos iniciando una reconversión? Pues sin duda que sí, ¿no? Una profunda reconversión y una profunda transformación en el conjunto del sector del automóvil, que además en esta ocasión yo creo que va a ser un poco al revés, ¿no? Siempre empiezan las cosas por Estados Unidos y luego acaban trasladándose a Europa normalmente. En esta ocasión creo que esa transformación va a empezar por Europa, todo ese camino hacia el coche eléctrico, como estábamos viendo ya en las grandes capitales, y luego se instalará en Estados Unidos. Quizá lo único que el coche autónomo sí empiece antes en Estados Unidos que en Europa, pero van a ir de la mano. Vendrá primero el coche eléctrico y simultáneamente o después iremos al coche autónomo, algo que ahora mismo prácticamente nadie cree que pueda ser posible o que lo ve como muy lejano. ¿Hacia dónde nos dirigimos, dado los cambios en el concepto de movilidad que tú estabas apuntando y también en los hábitos de consumo de la gente? ¿Tiene esto relación con los nuevos modelos de automóviles que se pueden estar fabricando o proyectando? Pues sí, yo creo que lo estamos observando, ¿no? En todas las ciudades, cómo se están adaptando, cómo están, digamos que, blindándose ante el tráfico automovilístico y cómo todo va encaminado hacia las reducciones mínimas de CO2, hacia el vehículo eléctrico, hacia unos nuevos conceptos de movilidad que, como digo, se va a iniciar en Europa, en las grandes capitales europeas, y es lo que va a marcar la tendencia y el futuro, que yo creo que dentro de una década no se va a parecer en nada. Creo que si vamos más allá y nos situamos, y a lo mejor es muy atrevido por mi parte, a 50 años vista, pues no lo veremos, pero esas generaciones futuras dirán qué barbaridad cómo se movían antes o qué vehículos utilizaban para transportarse, igual que pasó casi de la movilidad del carro tirado por caballos a cuando irrumpió el automóvil en el mundo, ¿no? Yo creo que estamos en una transformación radical en el mundo del automóvil, y va a empezar en Europa, y por eso estamos viendo cómo las marcas norteamericanas, General Motors se ha ido directamente de Europa. Ese futuro, esas inversiones que son necesarias para esas posibles ganancias no le han interesado. Esto ha pasado casi desapercibido, y yo creo que es un detalle a tener muy en cuenta, y ahora estamos viendo cómo Ford está siguiendo un camino de una, no como General Motors, pero de una reestructuración también tremenda, ¿no? Porque ¿cuáles son estos cambios en el concepto de movilidad que se están llevando a cabo, que se están dando? Pues los cambios se están empezando a ver, y como digo, a la vuelta de 5 años van a estar ahí instalados y van a ser muy profundos. Mira, por un lado, las compañías automovilísticas, aparte del vehículo, te van a vender la movilidad, van a vender movilidad y van a vender conectividad. Es decir, vamos a entrar en un nuevo concepto donde la gente pagará por la movilidad y no pagará por tener un vehículo. Ese sentimiento que tenía antes la juventud de decir, mi libertad es comprarme un coche, es lo que me da independencia, es lo que me da libertad de movimientos, en generaciones anteriores eso ha cambiado radicalmente, y la gente joven lo que quiere es moverse. Aquí tengo un patinete eléctrico, allí tengo una moto eléctrica, allí cojo un vehículo, y entonces se venderá movilidad, se venderá pues como el que está conectado a internet y paga por un servicio. Pues el mundo del automóvil camina hacia ahí, y camina hacia el renting y no hacia la propiedad. Y dentro de este entramado y de estos cambios que son bastante profundos que estás apuntando, ¿en qué situación se encuentra la producción de vehículos a nivel europeo? ¿Podemos decir que hay una crisis del sector? Yo, más que una crisis, diría que lo que hay es una auténtica revolución, y como decíamos antes, un cambio en todo lo que son estos conceptos, que van a tener un impacto directo en los volúmenes de producción, lo que va a suponer, por un lado, que quizá que se produzcan menos vehículos, vehículos digamos que de otro tipo, y por otro lado la conversión a la movilidad eléctrica va a tener un impacto en cuestión de 5, 7, 8 años, un impacto neto en el empleo sobre un 30% de destrucción de empleo, con lo cual es un reto enorme el que tenemos los sindicatos por delante. Y dentro de esta situación, que ya pues, es bastante compleja por todo lo que estás apuntando, tenemos en Europa lo que puede implicar el Brexit, ¿no? ¿De qué manera puede afectar esto a la producción tanto europea como valenciana de automóviles? Bueno, pues esto sí que es una pregunta, yo diría que es la pregunta del millón, ¿no? Esto es como alguien que fuera capaz de ver una crisis económica antes de que sucediera, ¿no? Hasta la fecha no se ha dado, luego todos nos dan las teorías y las causas, pero una vez ha pasado, ¿no? Pues esto del Brexit es lo mismo, ¿no?
Si llegara el Brexit, que se produjera una salida brusca del Reino Unido de Europa sin acuerdo, yo creo que sería de tal magnitud, de tal calado, que sería algo desastroso para Europa. Para el mundo del automóvil sería algo también que tendría mucho impacto, pero no digamos ya para Ford, ¿no? Para la planta valenciana, donde entre el 14 y el 18% de nuestra producción se destina al mercado británico, donde Ford es líder desde tiempo inmemorial. Eso significaría bueno, pues un retraimiento del consumo, un gravamen en aranceles que haría que los vehículos que fabricamos pues no tuvieran casi venta ya prácticamente en Reino Unido. Al final la política está tomando unos derroteros también, que cuando se mezclan sentimientos y se mezclan otras situaciones y se utilizan políticamente, pues yo creo que al final lo pagamos el conjunto de la ciudadanía y estamos viendo cómo la juventud camina hacia un lado y quizá otras generaciones hacia otro, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los jóvenes no quieren esa salida del Reino Unido de Europa, quieren un mundo más conectado, más moderno, más asequible para todos, pero lo cierto es que tenemos una incógnita y un problema que yo creo que lo vamos a ver a finales de marzo, primeros de abril. Ya hablando de Ford, que es una de las grandes marcas de la industria del automóvil en Europa y en el mundo, podemos ver, bueno, pues que están pasando cosas en la compañía, o sea, está atravesando por, bueno, ha anunciado el cierre de empresas en Europa. ¿Podemos decir que está atravesando una crisis y qué repercusiones puede tener esta crisis, si es que es así, para los trabajadores europeos? Pues yo creo que todavía no se sabe, pero que la va a tener sin duda ninguna, porque Ford ha anunciado ya, como te comentaba antes el caso de General Motors, Ford anunció en Detroit en el mes de noviembre que iba a tomar decisiones que iban a cambiar radicalmente su negocio en Europa, que además cuestionaba su negocio en Europa, que si no volvía a la rentabilidad este año 2019 lo abandonaría, no invertiría ni un solo dólar más en Europa, es el mandato que tiene de los accionistas, de los inversores. Vemos cómo ha abandonado Rusia, que es lo primero que hizo General Motors antes de abandonar Europa, lo cual ya es una señal preocupante. Vemos cómo va a cerrar una planta en Burdeos con 1000 trabajadores, donde se fabrican cajas de cambios, cómo va a desmantelar un turno entero en una de las plantas alemanas. Y estamos en el mes de enero, esto solo ha hecho que empezar. Ford ha dicho que va a estar tomando decisiones hasta el mes de junio y el impacto de esas decisiones yo creo que se alargará en el tiempo a 2-3 años por lo menos, ¿no? Por lo tanto, Ford va a experimentar un cambio profundo, radical en Europa, se va a quedar su volumen de negocio en menos de la mitad y bueno, en esa partida estamos en Valencia también, ¿no? En ver si podemos ganarnos ese futuro y podemos seguir siendo una pieza clave en Ford, ¿no? Porque no tengo ninguna duda de que en el conjunto de Europa lo vamos a pasar mal, el conjunto de los trabajadores y los sindicatos. Esa es una cuestión de la que quería entrar. ¿Cuál es la situación de la factoría Ford de Almusafes en concreto? O sea, ¿cuáles son las perspectivas que tiene y qué se está haciendo desde UGT para conservar el empleo en la medida de lo posible, dado la situación que tú estás describiendo ahora de cierre de factorías en Europa? Bueno, pues en Valencia lo tenemos todo, y yo creo que lo hemos hecho todo, ¿no? Y en este caso UGT, lo puedo decir porque además es así, ahí están los hechos, ¿no? Incontestables. Llevamos más de una década siendo capaces de negociar acuerdos en momentos de crisis, en momentos de dificultad, de sellar compromisos en solitario, porque eran muy difíciles de alcanzar y de explicar a la plantilla, con la dirección europea, con la dirección local, eso sí, con el respaldo y con el voto y el apoyo mayoritario de la plantilla, y nos han traído a donde estamos hoy en Valencia, siendo una de las fábricas más importantes del mundo en el sector del automóvil, más capaz es la más versátil, capaz de hacer más modelos que nadie, con unos niveles de calidad, de productividad, de eficiencia extraordinarios, y eso, bueno, esperemos que nos valga, y es lo que nos tiene que valer. Ford tiene que poner eso en valor, lo sabe perfectamente, pero bueno, no podemos olvidar que aquí estamos pues jugándonos todos el futuro. En Alemania también se está dispuesto a llegar a temas de flexibilidad con la dirección y tal, y bueno, pues lamentablemente estamos en un panorama donde se están negociando ahora en Alemania por un lado, en Reino Unido por otro, y supongo y espero además que llegue una negociación que no sería mala señal en Valencia. De momento no tenemos noticias, la última noticia que hemos tenido no es muy alentadora en el acuerdo de Ford con Volkswagen, porque va a hacer que perdamos la furgoneta que estamos fabricando para el año 2022, y lo que estamos esperando es que Ford diga algo más para Valencia y nos dé para sentarnos en una mesa de negociación.
Y entrando también a lo concreto, por ejemplo, el lanzamiento del nuevo modelo Kuga puede tener alguna repercusión para Almusafes. Bueno, pues el Kuga, y menos mal que lo negociamos hace un año, que adelantamos la negociación del convenio un año, que nos costó muchas críticas, porque imagínate en todo este escenario que tenemos ahora mismo, que tú estabas apuntando, pues sentarnos a negociar porque se asigne el Kuga a Valencia, cuando no teníamos nada más en el horizonte. Y bueno, afortunadamente lo hicimos así hace un año, lo tenemos atado ya, se están produciendo las inversiones y eso nos garantiza el 50% de la producción y el 50% del volumen del empleo, ¿no? ¿Qué situación tenemos hacia los próximos años? Bueno, pues unos vehículos que todo indica que van a ir a menos, que van a ir languideciendo en el futuro del automóvil, y tenemos que suplirlos por alguno, ¿no? Esa es la batalla que nos queda por librar, esas son las incertidumbres que nos gustaría que se despejaran cuanto antes y sobre las que Ford pues no suelta prenda, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, tenemos ahí un vehículo que nos da cierto margen de 3 años para poder negociar y ver qué tenemos más allá, ¿no? Y ya para acabar, y sé que es muy difícil, pero ¿cómo veríamos a la factoría Ford en 20, 30 años, Almusafes? Bueno, pues esa sí que es una pregunta que ni siquiera cuando eso suceda sabe uno si estará aquí, ¿no? Pero yo creo que habrá cambiado mucho. Ahora Ford ha anunciado que va a abandonar el segmento de los vehículos utilitarios, de los vehículos tradicionales, se va a dedicar a los vehículos industriales y a los todoterreno y subs, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde habrá avanzado la movilidad? Bueno, pues yo lo que digo, y siempre hemos defendido en Ford, es que, como decía un gran político desde mi punto de vista, ¿no? Gato blanco, gato negro, que cace ratones, ¿no? Pues es lo que yo deseo para Ford, ¿no? Que vaya por donde vaya la movilidad, Ford siga siendo puntera y esté fabricando lo que no me atrevo a decir que se fabricará dentro de 20 o 30 años, porque quizás sean coches autónomos, y ojalá que estemos en esa también, porque va a ser gran parte del futuro. Lo que hoy parece que nadie pueda parar en eso, pues el futuro es el coche eléctrico, y el futuro a 20 años, aunque ahora no lo creamos, será el coche autónomo, y va a haber mucho coche autónomo conectado que nos permitirá ir sentados en el vehículo, leyendo tranquilamente la prensa en la tablet o conectándonos con el mundo de la manera que sea, viendo dónde vamos a cenar, viendo dónde vamos a estacionar, y lo hará todo el vehículo, porque caminamos hacia la movilidad inteligente. Ojalá podamos verlo. Muchas gracias a Carlos Fauvel, vicesecretario general de UGT del País Valenciano, secretario general de UGT en Ford, y mucha suerte en este año que va a ser intenso de negociaciones y de deliberaciones. Pues sí lo va a ser, sí, y esperemos que lo sea, estamos preparados para ello, así que pues nada, muchísimas gracias, un placer.